Cordial saludo. A continuación, hago una relación y análisis del capítulo titulado La estructura de sonido de las palabras magú, un estudio de caso en la ciencia cognitiva del habla, de Mark Lieberman. Esta actividad fue realizada por Jamie Gamboa y Stephanie Cuervo Guzmán para la materia Procesos Cognitivos de la Maestría Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. En contexto, todos los seres humanos nos comunicamos a través de signos lingüísticos que son aprendidos a lo largo de nuestra vida. La mayoría de las palabras se aprenden simplemente observando su uso, en lugar de instrucciones explícitas, y el número de observaciones en las que se basa el aprendizaje de palabras suele ser pequeño. Cada lenguaje humano desarrolla su propio conjunto bastante grande de signos vocales, esencialmente arbitrarios, más o menos lo que normalmente conocemos o llamamos palabras. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aprenden, recuerdan y usan los humanos eficientemente un número tan grande de distintas clases de equivalencia de ruido vocales que llamamos palabras? La respuesta es la fenología, o más precisamente la estructura de sonido lingüístico que estudia la fonología. En principio, el principio básico de la fonología es que la noción posible palabra del lenguaje X desde el punto de vista de la pronunciación se define en términos de combinaciones estructuradas de un pequeño número de elementos básicos sin sentido. Estos elementos fonológicos son las letras del alfabeto, cada uno de los cuales presenta un tipo de gesto o sonido vocal. Existe un alfabeto especial, conocido como Alfabeto Fonético Internacional, IPA, que tiene como objetivo proporcionar suficientes símbolos para representar todas las distintas cruciales en todos los idiomas del mundo, aunque los sonidos asociados con un símbolo de IPA típicamente varían algo en el lenguaje del idioma que se esté tratando. A continuación, el artículo está dedicado a explicar cómo son estas estructuras de sonido y lo hacen a través de un estudio de caso del lenguaje, de un lenguaje llamado Maku-Cananá. Palabras en magú, un estudio de caso. Todas las lenguas humanas que se han estudiado exhiben los mismos patrones básicos, aunque sus alfabetos fonológicos particulares y sus disposiciones silábicas varían ampliamente entre sí. Como ejemplo característico, echaremos un vistazo a magú, que es hablada aproximadamente por 100.000 personas en Costa de Marfil y Guinea. Magú es el nombre de una región. Maguca se les llama a las personas que viven allí. Y Magú Cacán es lo que llaman el idioma que hablan ellos. Magú es un lenguaje de mandinga estrechamente relacionada con otros idiomas como bambara y mandinga, que son hablados por millones de personas en África Occidental. Magú tiene una estructura de sílabas simple en comparación con el inglés, con todas las palabras aparte de los pronombres que se componen de sílabas que consisten en una sola consonante y una vocal siguiente. Magú tiene 24 fonemas consonantes y 17 vocales. La naturaleza de estas
Es decir, estas letras del alfabeto léxico de Magú se indican en la tabla que ven en pantalla, tabla 3.1 y tabla 3.2, que están dispuestas en filas y columnas para ayudar a indicar la naturaleza de gestos bucales correspondientes. Estas tablas usan una selección de un conjunto especial de letras llamada alfabeto fonético internacional o IPA, que forman una especie estándar universal para representar los sonidos del habla. Magú, lenguaje de tono. Magú también es un lenguaje de tono, en el sentido de que las palabras se distinguen de acuerdo a sus patrones de tono. Así, cagua, dicho con tono alto, significa piedra. Cagua, dicho con tono bajo, significa nube. Y cagua, dicho con tono ascendente, significa hombro. Los hablantes de Magú reconocen las 7 vocales nasales, que son elementos fonológicos de primera clase, familiares desde la cuna y no solo la consecuencia indirecta de una vocal adyacente a las consonantes nasales, como en el caso de inglés. De hecho, los hablantes del Magú aprenden a distinguir 2 tipos adicionales de vocales nasales y se maneja de la siguiente forma. Las vocales nasales de tipo 1 causan cambios característicos en las consonantes, mientras que las vocales nasales de tipo 2 por lo general no lo hacen. Al anotar esta segunda serie de vocales nasales, se está abusando un poco de la notación estándar del IPA, ya que el IPA proporciona solo una forma de marcar la nasalidad vocal. Y acabamos de demostrar que Magú Cacán parece necesitar de 2. Al parecer, Magú necesita un tercer tipo de vocal nasal. Podemos llamar vocales de última clase a las vocales nasalizadas de tipo 3, ya que exhiben simultáneamente características de tipo 1 y tipo 2. Podemos simbolizarlas en una notación fonética combinando la marca diacrítica para el tipo 1, es decir, una tilde arriba, y con la marca diacrítica para el tipo 2, es decir, una tilde mucho más abajo. Existen 3 tipos distintos de nasalidad vocal, que es inusual, por lo que el IPA no lo proporciona y podría verse un ejemplo de la interminable variabilidad de los patrones del habla humano. Sin embargo, una consideración de la distribución de las características fonológicas, incluida la nasalidad, en las sílabas y las palabras de Magú sugieren un reanálisis simple basado en los elementos y estructuras que son familiares para los fonólogos a partir del análisis de muchos otros lenguajes. Por ello se realiza esta investigación. Magú Cacán contiene 24 consonantes. Una consonante cuyo lugar de articulación es alveolar, que su construcción está hecha con la punta o la hoja de la lengua, presionando contra la cresta alveolar, justo dentro de los dientes frontales superiores. Puede ser de 6 tipos diferentes según cómo se constriñe, de acuerdo a lo que está sucediendo en otras partes del tracto vocal. Hay 3 tipos distintos de constricción en Magú. Estas son una constricción completa que produce una parada, una constricción casi completa con un flujo
turbulento de aire a través de una abertura estrecha, produciendo una fricativa. Y una constricción incompleta y relajada, que produce un aproximante. Estas posibilidades se pueden distinguir por sonoridad y nasalidad. En cuanto a las consonantes sonoras, las cuerdas vocales, es decir, dos pliegues musculares de la laringe, se mantienen juntas. Por lo tanto, el zumbido típico de las vocales se continúan a través del cierre de la consonante, mientras que en las consonantes sordas las cuerdas vocales se separan. Por lo tanto, el zumbido laríngeo se detiene durante el cierre y durante un corto tiempo después. En las consonantes nasales, al igual que en las vocales nasalizadas, el velo se baja para que el sonido se vea afectado por las resonancias de la cavidad nasal. Finalmente, en Magú se tienen consonantes implosivas. ¿Esto qué quiere decir? Que las cuerdas vocales se mantienen cerradas y vibran, como en las consonantes sonoras. La laringe se baja durante el cierre de la consonante, de modo que cuando se libera el cierre, el aire realmente fluye brevemente en la boca, en lugar de salir de ella. No está claro si se debe considerar esta maniobra laríngea especial como un tipo diferente de sonorización o como un tipo diferente de constricción. Este tipo de clasificación cruzada parcial es típica de los sistemas de sonido de los idiomas del mundo. Las consonantes nasales sin voz existen. Por ejemplo, en birmano, pero esto podría ser bastante raro. Es igualmente raro que la nasalidad distintiva se aplique a fricativas y aproximadas. Estas restricciones son naturales, dadas las características físicas de las articulaciones y los sonidos involucrados. En conclusión, el capítulo no solo nos presenta un análisis descriptivo y completo de un idioma en particular, sino que también nos ha hecho una lista esquemática de los componentes del inventario universal de piezas fonológicas y el conjunto de sus herramientas. Este análisis detallado de los hechos aparentemente peculiares de la fonología a nivel de palabras de Magú, que nos presenta las tres clases de vocales nasales y la restricción a causa de patrones tonales a nivel de palabra. Tuvieron como objetivo mostrar que estas aparentes rarezas surgen de manera natural de la interacción de elementos simples y de estructuras que también son parte de los sistemas fonológicos de lenguajes mucho más familiares. A través del lenguaje de Magú se demostró ejemplíficamente o concretamente cómo es el análisis fonológico y por qué nos dice algo importante sobre la estructura cognitiva que se encuentra en la lengua humana. Con esto doy por terminada la exposición o explicación del tercer capítulo. Gracias.